Napoleón, la campaña de Rusia, la batalla del río Moscova. La paz reina en la mayor parte de Europa, pero Francia es escenario de inquietantes preparativos militares. Se alistan hombres por millares, el cuerpo del ejército se está reconstruyendo. Sin embargo, el emperador Napoleón I afirma categóricamente que no quiere una nueva guerra. En 1811 Napoleón domina Europa, desde el Mediterráneo hasta el río Niemen. Para enfrentarse a los ingleses cuenta con el apoyo de Rusia. Después de su victoria sobre el zar Alejandro I en la batalla de Friedland en 1807 y el Tratado de Tilsit, Francia y Rusia se convierten oficialmente en aliados. Pero Alejandro reprocha a Napoleón su política expansionista y, vulnerando sus acuerdos, autoriza el acceso a sus puertos a los barcos mercantes ingleses. Para Napoleón, así, Rusia está actuando como enemigo de Francia. Hermann de Caulaincourt fue embajador de Francia en San Petersburgo durante 4 años. Por tanto, conoce perfectamente Rusia. Me han informado de que se os echa mucho de menos en San Petersburgo y que incluso se celebró un banquete en vuestro honor por vuestra marcha. ¿Os habéis vuelto ruso, Caulaincourt? Sabéis perfectamente, señor, que hace 2 años que estoy solicitando mi regreso a París. 2 años sí, durante los que espero hayáis aprovechado para conocer mejor a vuestro amigo Alejandro. Bien, ¿por qué se niega a cerrar sus puertos a los ingleses? No es algo que se pueda considerar una declaración. Hace 4 años, cuando firmamos la paz en Tilsit, me dijo: odio a los ingleses tanto como vos. Y yo le respondí: en tal caso la paz está hecha. Pero él no ha mantenido su palabra. Fuisteis vos quien invadió Alemania. Vos apoyasteis a los polacos y reunisteis tropas en las fronteras en pleno periodo de paz. Caulaincourt había sido anteriormente su ayudante de campo. Había sabido ganarse su confianza y su benevolencia. Pero a pesar de su admiración por Napoleón, no se deja cegar. Ve claramente su juego y teme por Francia. Nada puede justificar una campaña que os llevaría tan lejos de París. Ya ha habido demasiados muertos en los campos de batalla. Ah, Caulaincourt, no entendéis nada de política. Rusia es inmensa. Su clima es severo. Os dejarán avanzar y consumiros a marchas forzadas. Rehusarán el combate. Esperarán al invierno. ¿Ya no confiáis en mí? Caulaincourt, no os preocupéis. Considerad la guerra de Rusia la guerra del sentido común. La guerra. La palabra se ha pronunciado finalmente. En el transcurso de los meses siguientes, Napoleón seguirá reuniendo a sus ejércitos procedentes de los 4 puntos cardinales de Europa y los conducirá hacia las fronteras del Imperio ruso. Por su parte, el zar Alejandro sabe que la confrontación es inevitable. Durante un tiempo duda entre 2 estrategias: ir al encuentro de los franceses o atraerlos hacia Moscú. Para poder burlar la vigilancia de los espías franceses, el plan debe permanecer secreto para la mayor parte del Estado Mayor y el pueblo ruso. Napoleón continúa ignorando las llamadas a la prudencia. Como constata Caulaincourt, ha retomado la senda irresistible de la fatalidad que le arrastra. Primer día de campaña. 500.000 de hombres. En las columnas se habla francés, pero también italiano, alemán, polaco, portugués, español. El ejército de las 20 naciones. El primer imperio en marcha hacia su destino. Napoleón quiere una campaña relámpago. Cree que una demostración de fuerza será suficiente para hacer entrar en razón al zar. Quiere cumplir su sueño, hacer de todos los pueblos de Europa un solo pueblo. A los soldados se les ha prometido un pronto regreso a su patria, pero más allá del río Niemen, que marca la frontera de Polonia con el Imperio ruso, reina lo desconocido. Lo más relevante que cabe señalar es que la Gran Armée, el Gran Ejército, era el ejército más grande jamás visto en la historia de Europa.
La particularidad de la Gran Armée de Napoleón es que en sus filas hay un número muy elevado de civiles. Algunos oficiales e incluso suboficiales llevaron con ellos a sus mujeres, a veces a sus hijos, a sus amantes, etc., lo que hacía que la caravana del ejército fuera a veces bastante diversa. Algunos están con él desde la campaña de Egipto. Son los viejos veteranos que constituyen la columna vertebral de la Gran Armée. Confían en él, siguen a aquel hombre, que para ellos es una estrella, un genio. Napoleón saborea el inicio de la campaña. Allí está de nuevo, en la tierra de los zares. En una carta a María Luisa, su esposa, muestra su optimismo y cierta desenvoltura. Escribe: querida, he cruzado el río Niemen. No ha acontecido nada digno de mención. Mi salud es buena, pero el calor es excesivo. El verdadero adversario de Napoleón para instaurar la preponderancia francesa en Europa es Inglaterra. Su objetivo es poner a Inglaterra de rodillas y obligarla a firmar la paz. En este contexto, en 1807 firmó una alianza con Rusia. En realidad era una alianza de un fuerte con un débil. Aquella alianza obligaba, por ejemplo, a Rusia a declarar la guerra a Inglaterra y a cortar cualquier tipo de comercio con los ingleses. Pero los rusos nunca pudieron respetar aquella parte del acuerdo, simplemente porque el comercio con Inglaterra era vital para su economía. Y luego había un factor más ideológico, es decir, en definitiva, ir a hacer la guerra a Rusia ayuda a la civilización europea contra la barbarie asiática, en la que Rusia se deleita. Si hiciéramos la pregunta a los rusos, responderían que Napoleón quería conquistar Rusia. Napoleón quiere ganar la guerra rápidamente. Espera derrotar al ejército ruso en menos de 2 meses. Obligar a Alejandro a firmar la paz bajo sus condiciones. Pero no quiere destruir al Imperio ruso. No quiere destronar a Alejandro. Quiere llevar a cabo una guerra limitada. Para Alejandro, el enemigo a batir es Napoleón, no Francia, cuya cultura e historia admira profundamente, hasta el punto de que a él le gusta expresarse en francés tanto como en ruso. Sire, la Gran Armée ha cruzado el río Niemen esta mañana. ¿Sin una declaración de guerra? Es imposible. El nuevo embajador de Francia envió hace unos días una nota anunciando que su misión había terminado. ¿Hace 2 días? ¿Y por qué no se me ha informado? No pensábamos que... Esa era su declaración de guerra. Estamos preparados para librar batallas, Sire. No comparto vuestra opinión, general. No. El corso tiene como objetivo una guerra corta, en la que el desenlace lo determinará una de esas victorias con las que ha alcanzado su gloria. Querrá un nuevo Austerlitz. Nosotros vamos a privarle de ese placer. Rehusando el enfrentamiento es una actitud indigna. Dejémosle perderse y mientras, ganemos tiempo. Alejandro I es un ser complicado. Es, en cierto sentido, un político astuto y tenaz, pero, por otro lado, es muy sensible y fácil de herir. ¿Quién no tiene complejo de inferioridad militar frente a Napoleón en aquella época? Alejandro intentó comandar 2 ejércitos durante la campaña de 1805, lo que terminó en una catástrofe terrible en la batalla de Austerlitz. De manera que el zar es consciente de que no es un gran militar y por primera vez en la historia de Rusia, en 1812, se comprometerá a no tomar personalmente el mando de su ejército. Alejandro ha aprendido, por tanto, de su derrota en Austerlitz en 1805. Napoleón hábilmente le había hecho creer que solo disponía de 40.000 hombres, cuando en realidad disponía del doble. Atrapados, engañados y humillados, el zar y su aliado austriaco habían dejado 16.000 muertos en el campo de batalla. La primera de una serie de victorias de la Gran Armée, el Gran Ejército, hasta su entrada en Rusia 7 años más tarde. Para presionar a Alejandro, los espías franceses hacen circular manifiestos en los pueblos. Ve a ver. Para sembrar la discordia entre los campesinos rusos. El emperador Napoleón no es vuestro enemigo. Ayudadle a derrocar a los dirigentes
que os oprimen. Os espera la libertad y una vida mejor. 30 millones de campesinos viven en la esclavitud. La menor reacción contra la nobleza es cruelmente reprimida. Sin duda, sueñan con la libertad. Detente. Prometiendo abolir la servidumbre, Napoleón podría ganarse su lealtad, pero a pesar de su sufrimiento están unidos a la tierra rusa, es su mundo. De los franceses que se aproximan no saben nada. En los inicios de la campaña, ni Napoleón ni Alejandro pueden predecir cómo será el comportamiento de los campesinos, ni su fiabilidad. Rusia es una inmensa incertidumbre. Desde hacía 300 años, en el territorio ruso no se había producido ninguna invasión. Por eso el pueblo ruso percibió la intrusión de Napoleón en su territorio como una invasión comparable a la de los tártaros mongoles de antaño, que habían vivido sus abuelos. Pamfil Nazarov tiene solo 20 años, pero el zar necesita soldados para combatir contra Napoleón, a quien se presenta como el anticristo. Y Pamfil, por ser joven y soltero, es designado oficialmente por la comunidad de la aldea. Los jóvenes campesinos como él se incorporan a filas con el consentimiento de sus propietarios, que contribuyen de esta manera a la defensa de su santa madre Rusia. ¿Por qué? ¿Por qué me obligan a marcharme? Dios estará contigo, Pamfil. Y yo rezaré por ti todos los días. Enrolados por un periodo de 25 años, después serán considerados hombres libres, si sobreviven. Pamfil Nazarov realizará el difícil aprendizaje de la vida de soldado y pronto estará listo para enfrentarse a la Gran Armée. En el momento de su alistamiento en el ejército, los campesinos estaban prácticamente seguros de que no volverían a ver nunca más a sus familias y a sus allegados. La vida del soldado era muy dura. El regimiento se convertirá en su familia, y este es un factor fundamental que explicará también el valor con el que los soldados combaten por su regimiento, que en realidad es un sustituto de la familia. Es cierto que los nobles rusos tenían mucho miedo de que Napoleón prometiera la abolición de la servidumbre en Rusia y de que aquello originara un caos. La Gran Armée avanza en dirección a Vilna, pero el enemigo se repliega, rehúye el combate. La Guardia Imperial de Napoleón localiza finalmente una columna rusa. Primer enfrentamiento, primer cuerpo a cuerpo. Los dos bandos juran morir antes que ceder una pulgada de terreno. Un cruel anticipo de los combates por venir. Los franceses repelen fácilmente a sus atacantes, lo que les hace mantener la ilusión. La capitulación del zar es solo cuestión de días. El sargento Adrien François Bourgogne, granadero de élite de la Guardia Imperial, ha participado en todas las campañas de Napoleón hasta 1812. Para él, esta larga marcha es, a priori, solo una campaña más. ¿Sargento? ¿Duval? ¡Duval! Amigo. ¡Ay! ¿Cómo has cambiado?
¿Tu herida? Un rasguño. Paisano, vengo a ofrecerte tu parte. Un pequeño furgón con todo lo que contenía, requisado a un general ruso. Lo hemos dejado todo en el coche de Florencia, nuestra cantinera. Nos acompaña desde España y la he tomado bajo mi protección. No hay nada deshonroso, no hagas caso de los chismes. Descuida. Tienes que comer, niño, para enfrentarte a los rusos. Si no, se lo diré al emperador. Conmovedora coincidencia. En el mismo regimiento, Burgogne se reencuentra con 12 hombres de Condé-sur-Lescaut, su pueblo natal, a 2000 kilómetros de allí. ¿Y a ese... qué le pasa? No ha soportado la prueba de fuego. Al primer cañonazo huyó de su puesto. No regresó hasta que la batalla había terminado. Ya. El vino del general ruso no se puede rechazar. Ya verás cómo nos endurece. Aquí se aprende a dominar el miedo, la angustia, el dolor. ¿Vos tenéis miedo? Como todo el mundo. Me han herido ya 2 veces. Y sé lo que es que te arranquen de tu familia por el azar de un sorteo, las marchas forzadas, las noches sin sueño a la espera de la batalla. Si mi familia no fuera tan pobre, sin bienes ni tierras, yo habría hecho que me sustituyeran. Él está aquí por eso. Un soldado le pagó para que ocupara su lugar. Yo jamás he tocado un centavo de mi sueldo. Y mirad sus suelas. Deberían durarle 3 años. ¿Qué hacemos aquí? ¿Lo sabéis vos? ¿Por quién combatimos? El sargento Burgogne eligió hacer carrera en el ejército. Desde su punto de vista, Napoleón es infalible. Ve el soldado. Poco podía imaginar que 11 de los compañeros que acababa de reencontrar en breve dejarían de existir. La Gran Armée se prepara para entrar en Vilna, capital de Lituania. Vilna había formado anteriormente parte del Reino de Polonia antes de ser anexionada por Rusia, pero el zar acaba de abandonar la ciudad, lo que representa una gran satisfacción para los habitantes de Vilna y los 30.000 soldados polacos enrolados en la Gran Armée. Cuando los franceses entraron en Vilna por primera vez, los polacos, y particularmente la nobleza polaca, los acogieron como sus liberadores, porque creían que Napoleón les daría la libertad. Y algo mejor que la libertad, que resucitaría el Estado polaco. Alejandro ha estado aquí mismo hace algunas horas. ¿Por qué me entrega la ciudad sin combatir? Os lo dije, señor. Hará todo lo posible para que esta campaña se eternice y para privaros de una gran batalla. El tiempo es su aliado. Cobarde. Se deshonra a los ojos de los valientes polacos. Señor, el general Balachov, embajador de Su Majestad Imperial. Desde Pedro el Grande ningún enemigo había entrado en vuestro territorio, general Balachov. Y vos me habéis dejado conquistar una provincia entera sin haber siquiera presentado batalla. ¿No siente vergüenza, general? Os puedo asegurar, Sire, que los rusos lucharán como leones. El emperador, mi señor, exige la retirada de vuestras tropas. Mi hermano Alejandro es un novicio en materia militar. ¿Por qué ha decidido asumir él solo la comandancia suprema? Podría sorprenderos. Antes de 2 meses se verá obligado a pedirme la paz. Vamos a quedarnos aquí varios días para reponer las existencias de alimentos, instalar hospitales para cuidar de los enfermos y los heridos, reestructurar la administración lituana, Berthier apoyándonos en las élites locales, formar un gobierno provisional y proclamar su autonomía. Pero nadie se dejará engañar, Sire. Este gobierno estará bajo nuestra tutela. Colencourt, no os he pedido vuestra opinión. ¿Tenéis la intención de declararos a favor de la independencia de Lituania? ¿De decir claramente que Polonia existe? De ninguna manera pondremos en peligro nuestra alianza con Austria. Los polacos deberán tener paciencia. En ese caso, vuestras llamadas a su patriotismo serán letra muerta. Una parte de Polonia pertenece todavía a Austria, y Napoleón necesita a sus aliados austriacos para vencer a los rusos. Los rusos no huyeron, si se puede decir así, de forma espontánea de los franceses. Era una estrategia que habían decidido los estados mayores alrededor de un año antes de la entrada de los franceses en Rusia. La retirada del ejército ruso debe, evidentemente, acompañarse de todos los medios que conduzcan a frenar el avance del ejército de Napoleón. Y entre esos medios está la política de eso que llamamos tierra quemada,
guerra, que consiste en destruir todas las existencias de alimentos disponibles, de víveres, pero también de forraje para los animales, para todo el ganado. En persecución del elusivo ejército ruso, la Gran Armée abandona Vilna a marchas forzadas, recorriendo entre 20 y 40 kilómetros diarios, cada vez más lejos, cada vez más al este. Debido a las lluvias torrenciales, es necesario luchar a cada paso con el barro para que las botas no queden atrapadas en él. Los rusos han quemado molinos y almacenes, por lo que falta alimento para la caballería. Se arranca la paja podrida de las cabañas, pero los caballos se están muriendo. Hay escasez de pan, disentería, heridos a los que no se puede cuidar. Pronto habrá miles de merodeadores y desertores. Desde las primeras semanas de la campaña empezarán a producirse los primeros problemas. Los primeros, yo no diría síntomas de hambruna, porque sería excesivo, pero sí los primeros problemas de aprovisionamiento alimentario. Hay indudablemente varias decenas de miles de hombres practicando el merodeo que viven a expensas del ejército y no pueden ser operativos en términos militares. Para fortalecer las filas de su ejército y recuperar la cohesión, Napoleón tiene más que nunca necesidad de una gran batalla que ansía desde hace semanas. A lo lejos, una multitud de puntos luminosos, los campamentos del ejército ruso. El ejército del zar. El momento tan esperado. Están ahí, preparados, ante sus ojos. Napoleón ha logrado su objetivo. La gran batalla tendrá lugar al día siguiente. Una victoria digna de Austerlitz, y esta guerra habrá terminado. El sargento Bourgogne y sus hombres se preparan para el enfrentamiento. Se limpian las armas, se comprueban los fusiles. Se recorta la ropa para vendar las heridas. En el campo de batalla, cada uno debe ser capaz de curarse a sí mismo. Algunos escriben su testamento, sus últimas voluntades, pero sueñan con volver a ver a sus mujeres y a sus hijos. Otros, aparentemente despreocupados, cantan o duermen. Esta campaña ha costado ya a Napoleón en hombres, en caballos y en material el equivalente a 2 batallas perdidas. Es urgente vencer. Señor, venid a ver, rápido. Ya voy, Caulaincourt. Buenos días, señores. Napoleón comprende que ha sido engañado. No tendrá lugar ninguna batalla. Los rusos han desaparecido sin dejar rastro. Por tanto, hay que volver a ponerse en marcha incansablemente camino de Smolensk. El verano ruso es tórrido. El agua potable empieza a faltar. Algunos batallones solo tienen cerveza para calmar la sed, pero se mantienen en pie y avanzan. A pesar de todas las dificultades en el inicio de la campaña, Napoleón tiene una estrategia, está allí para hacer la guerra. Y esta estrategia casi triunfará porque con los movimientos de sus diferentes tropas obliga a los ejércitos rusos a reunirse alrededor de la ciudad de Smolensk. 6 de la mañana. Se producen los primeros bombardeos. Napoleón se dispone a hacer frente a los ejércitos del zar, pero se encuentra con un cuerpo de solo 20.000 soldados enemigos que ha recibido la orden de defender Smolensk a cualquier precio. La ciudad que se levanta tras sus murallas, construida en madera, arde por los 4 costados. Hombres, mujeres y niños que no han podido huir mueren abrasados vivos o asfixiados. La ciudad cae irremisiblemente. Napoleón sale por tanto victorioso, pero la tenaz resistencia de los defensores de Smolensk ha permitido que el grueso del ejército ruso escape en dirección a Moscú. Algunos compararán la tragedia de Smolensk a la de Pompeya.
Parece la erupción del Vesubio. Hermoso espectáculo, ¿no os parece, caballerizo mayor? Espantoso, señor. Bah, recordad estas palabras. El cuerpo de un enemigo muerto siempre huele bien. Proverbio romano. Sire, os pido permiso para retirarme. Son los rusos los que alimentan este incendio mientras su ejército se esconde, Caulaincourt. Cuando lo honorable para vuestro amigo Alejandro sería medirse al menos una vez conmigo. Después de lo cual sellaríamos fácilmente la paz, igual que dos campeones se reconcilian tras un duelo. La guerra no es más que política, Caulaincourt. Y la paz no puede fraguarse mientras estamos a este lado del Rin. A Caulaincourt le aflige continuamente el daño que inflijo a su amigo. El zar no es mi amigo. Soy más patriota que otros que solo os complacen y adulan. Os suplico calma, habláis con el emperador. ¿Por qué debo guardar silencio? Me enorgullezco de haber hecho lo imposible por evitar esta guerra. Sire, confiadme una misión en España. Permitidme que salga de este... Sois demasiado susceptible, Caulaincourt. ¿Sabéis cuánto respeto os profeso? Que Alejandro se pronuncie contra Inglaterra y todo habrá terminado. ¿Y mientras tanto? Si no quiere que me haga coronar emperador en el Kremlin, tendrá que buscar la forma de detenerme. ¿No? Más tarde, Caulaincourt escribiría: Napoleón creía en una batalla porque la deseaba y porque se veía vencedor. Estaba convencido de que Alejandro pronto suplicaría la paz. Su embriaguez no cesaba. Y yo me daba cuenta de que ya no podía confiar en las buenas inspiraciones que tan feliz me habían hecho antaño. La ciudad, cuya belleza ya era ensalzada en aquel entonces, sufriría un trágico destino, puesto que quedó completamente destruida por el fuego, un fuego alimentado en gran parte por los rusos a consecuencia de su política de tierra quemada. En Smolensk se produjo el primer punto de inflexión de la guerra, en la medida en que la población civil, ahora a gran escala, pasó a ser una de las grandes víctimas de la guerra. Se considera que la toma de la ciudad de Smolensk marcó el inicio de la guerra patriótica contra los ocupantes franceses. Napoleón, el invasor, hace constituir en Smolensk un concejo municipal compuesto por ciudadanos rusos obligados a obedecer bajo pena de represalias y retribuidos en moneda francesa. El emperador ordena cobrar a la población una contribución en forma de trigo, ganado y forraje. Estos duros gravámenes exacerban el odio contra los ocupantes franceses. Sin embargo, los rusos no entienden por qué el zar Alejandro entrega de esa forma, sin oponer resistencia, sus ciudades y sus tierras. Esta situación generaría una primera crisis muy profunda de confianza entre el zar y el pueblo, pero también una crisis de confianza en el seno del propio ejército imperial. Carta del general Bagration a su amigo Ermolov. Me avergüenza llevar este uniforme. Es un suplicio. Nos han dispersado como meros peones para quedarnos luego de brazos cruzados bostezando de aburrimiento a lo largo de nuestras fronteras. Siento tanta repugnancia que temo perder el juicio. Voy a cambiar mi uniforme por una blusa de campesino. A fuerza de retirarse, los soldados rusos tienen la impresión de estar comportándose como unos cobardes. Su moral está por los suelos. Vuestro ejército, Sire, tiene 1000 oficiales alemanes. Todos los extranjeros que ordenan la infame retirada de vuestras tropas han dejado de inspirar confianza. Por eso he convocado esta reunión. He de nombrar un generalísimo que sepa concitar al ejército y al pueblo alrededor de su figura. De dicho nombramiento dependerá el resultado de la guerra. Yo propongo al general Kutuzov. Kutuzov no gozaba del aprecio de Alejandro I. Para empezar, porque su sola presencia le recordaba el fracaso de Austerlitz, en el que Kutuzov había expresado un punto de vista diferente que el zar no había seguido, lo que se tradujo en un tremendo fiasco. Según cuentan las fuentes, el general Kutuzov sentía pasión por la comida y también por las mujeres. Algunas denuncias dirigidas a Alejandro por sus generales informaban que tanto en su residencia como en campaña se habían encontrado chicas vestidas de cosacos. Eran las encargadas de calentarle la cama. Mientras que Alejandro era un hombre muy mojigato, y desde ese punto de vista existía también una cierta incompatibilidad de estilo, por así decirlo, entre los dos hombres. Para emprender una guerra de liberación, una guerra patriótica, necesitamos un militar ruso. En ese caso, el general Tormasov cumplirá con creces. Kutuzov, señor, es el más veterano. Nuestros mejores generales, Bagration, Benichen, aceptarán servir bajo sus órdenes.
El perdedor de Austerlitz. Eso no le impide gozar de gran favor en la opinión pública. Ha sido elegido por unanimidad líder de las milicias de San Petersburgo y de Moscú. Su popularidad y sus hazañas hablan por sí solas, y su valentía es incontestable. El general Barclay de Tolly conservará el mando del primer ejército imperial. ¿Y el general Bagration? El del segundo ejército. Pero... Kutuzov será el nuevo generalísimo. El corso me subestima. Desde Austerlitz me considero un general incompetente. Eso nos beneficia. Sin embargo, son sus tropas las que están desmoralizadas y faltas de disciplina. Al contrario que las mías, de modo que aprovechémoslo. Recién designado, Kutuzov exalta el patriotismo de sus tropas. Camaradas, les escribe, cumplid con vuestro deber, pensad en el sacrificio de vuestras ciudades incendiadas y en vuestros hijos que imploran vuestra protección. Pensad en vuestro emperador Alejandro, vuestro señor, que os considera la energía que sustenta su fuerza. Mientras el ejército del zar se reorganiza de manera decisiva, Napoleón exige a sus hombres que luchen hasta el límite de sus fuerzas. El descanso es indigno de ellos. Violentas ráfagas de viento levantan torbellinos de un polvo abrasador, un verdadero calvario. La rapidez de la marcha provoca la pérdida de muchos caballos, y mientras el tifus causa estragos entre las tropas, la propaganda rusa ataca a los más vulnerables. Soldados franceses os obligan a marchar contra nosotros, os dicen que lucháis en aras de la paz. No creáis esas pérfidas palabras. Combatís por la insaciable ambición de un amo que no desea la paz y que juega con la sangre de vuestros valientes. Regresad a vuestros hogares, aún estáis a tiempo. Llamada a la deserción, acoso, el objetivo es debilitar a la Gran Armée para preparar mejor el ataque. En 2 meses el grueso del ejército merma ostensiblemente. Además de los enfermos, los muertos, los heridos y los desertores, ha habido que dejar algunas unidades por el camino para mantener el control de Vilna y Smolensk. Y no obstante, nada detiene la progresión de la Gran Armée. La caballería y la infantería avanzan día y noche con la esperanza de alcanzar al enemigo invisible. Caulaincourt se queja amargamente de una guerra que cada día le parece más absurda. Nos destruiremos unos a otros sin obtener otro resultado que ganar terreno. Pero a fuerza de ganar terreno, Moscú se encuentra ahora a solo 3 días de marcha. Kutuzov, presionado por la opinión pública, está contra la pared. En Borodino, a 125 kilómetros de la ciudad sagrada, intentará detener a Napoleón. El terreno, muy irregular y boscoso, servirá para obstaculizar el avance del enemigo. Kutuzov establece su línea de defensa en la margen sur del río Kolocha, bloqueando así la ruta hacia Moscú, y levanta 4 reductos. El primero, el más grande, es el reducto de Rayevsky. Después, los 2 reductos de Bagration, más modestos, y por último, el reducto de Shevardino, situado como bastión frontal. Un reducto es una fortificación de tierra erigida sobre un promontorio donde se instala una batería de cañones. Por debajo está defendido por una trinchera repleta de soldados. En la retaguardia las tropas rusas permanecen fuertemente concentradas. Kutuzov ha situado sus fuerzas de defensa aquí. Se siente seguro detrás del río, protegido por sus reductos. Inicialmente tomaremos el reducto de Shevardino y el pueblo de Borodino. Así podremos situar nuestras tropas para la batalla final. Nuestros ejércitos del norte se intercalarán para evitar que los ejércitos rusos puedan rodearnos. Eso es todo, caballeros. 140.000 hombres conforman la Gran Armée frente a 150.000 del lado ruso. 214 batallones de infantería, 317 escuadrones de caballería, 587 piezas de artillería.
El ruido de los cañones despierta una gran alegría en los franceses y una extraña sensación de alivio, ya que es evidente que los rusos esta vez no han abandonado el campo de batalla. Los dos ejércitos lucharán en dos puntos altamente estratégicos: el pueblo de Borodino, que se encuentra en la ruta hacia Moscú, y el reducto de Shevardino, cerrojo principal de la línea defensiva rusa. En menos de una hora se producen más de 10.000 bajas entre muertos y heridos. Preludio sangriento de la batalla principal, este ataque permite a la Gran Armée medir la resistencia de los rusos. Incluso heridos, en lugar de implorar ayuda, los rusos se niegan a rendirse y parecen decididos a morir allí mismo. Sin embargo, su bravura no es suficiente. Los franceses toman el reducto de Shevardino. Pese a las numerosas bajas, la primera etapa del plan de Napoleón es un éxito. Cada ejército lame sus heridas. Del lado ruso se refuerzan las líneas de defensa y sobre todo los reductos de Rayevsky y Bagration. Kutuzov organiza una solemne procesión con la Virgen de Smolensk. Pamphil Nazarov, al igual que sus camaradas, implora la protección divina con la mente puesta en los suyos y en las palabras que no pudieron decirse. Porque hay que estar dispuesto a morir por Dios, por el zar y por la sagrada Rusia. Nunca los rusos han orado con tanto fervor como hoy, escribe el poeta Glinka. En esos momentos, nuestros corazones y nuestras almas mantienen una conversación secreta con la divinidad. Mientras el enemigo confía su suerte a Dios, la Gran Armée, que nunca ha perdido su fe en Napoleón, espera con impaciencia la llegada del día siguiente. ¡Viva el emperador! ¡Viva! ¡Viva el emperador! ¡Viva! ¡Viva el emperador! ¡Viva! El emperador ha dormido mal. Caulaincourt. Gracias. Se ha acostado a las 3 de la madrugada, preocupado de que los rusos puedan evaporarse una vez más. Pero al salir de su tienda recupera la confianza. La primera luz del amanecer le recuerda el sol de Austerlitz. El día anterior ha redefinido su plan de batalla. Quiere destruir el flanco sur de las fuerzas enemigas y atacar las formidables fortificaciones erigidas por los rusos, concretamente el gran reducto de Rayevsky. La Guardia Imperial del Emperador permanecerá en la retaguardia, lista para intervenir en caso necesario. Soldados, he aquí la batalla que tanto habéis anhelado. De vosotros depende ahora la victoria, nuestro pueblo la necesita. Ella os procurará abundancia, buenos alojamientos y un pronto regreso a la patria. Comportaos como en Austerlitz y que la posteridad cite con orgullo vuestra conducta. Que de cada uno de vosotros se diga, estuvo en esa gran batalla bajo las murallas de Moscú. Durante 10 horas, los dos ejércitos lucharán palmo a palmo. Los soldados se olvidan del miedo bajo una lluvia de proyectiles y andanadas de cañón, y apenas se fijan en los camaradas que caen a su lado disparados a quemarropa. Los rusos la llamarán la batalla de Borodino. Los franceses se referirán a ella como la batalla del río Moscova. Las posiciones se conquistan, se pierden, se vuelven a conquistar y de nuevo a perder. El segundo cuerpo de caballería, comandado por el general Montbrun, debe cargar a la derecha del reducto de Rayevsky. Montbrun busca la posición ideal para atacar y parte a caballo en misión de reconocimiento. Por desgracia, una bala de cañón le atraviesa el tórax. Napoleón decide sustituirle por Auguste Caulaincourt, el hermano de Armand de Caulaincourt. La infantería rusa, desestabilizada por la herida mortal del general Bagration, se recompone y redobla sus esfuerzos para recuperar el terreno perdido.
Los actores de esta carnicería hablan de un infierno, de un cielo que arde en llamas, del apocalipsis, de cañones que escupen muerte. Caulaincourt tiene entonces un terrible presentimiento. A las 15 horas, su hermano Auguste, a la cabeza del 5º regimiento de coraceros, apoyados por 2 divisiones y 2 batallones de infantería, toma al asalto el gran reducto de Rayevsky. Los rusos se ven obligados a batirse en retirada. Los heridos imploran la muerte para acabar con el terrible sufrimiento que padecen. Los rusos han abandonado sus posiciones, pero su ejército no ha sido destruido. La batalla ha sido terrible y dantesca, pero para que haya un vencedor, tiene que haber un vencido. Resulta muy difícil evaluar el resultado de la batalla de Borodino, porque Napoleón y Kutuzov se habían marcado unos objetivos, y ni Napoleón ni Kutuzov los alcanzaron. El objetivo de Napoleón era derrotar completamente al ejército ruso, y el objetivo de Kutuzov era detener a los franceses y proteger Moscú. ¿Qué significaba ganar una batalla en aquella época? Se consideraba que el ejército que se adueñaba del campo de batalla era el vencedor. En la batalla del río Moscova no existe la menor duda, ya que los rusos se retiraron y el ejército francés se adueñó del campo de batalla. Por lo tanto, Napoleón ganó la batalla del Moscova. Si bien es cierto que a nivel estratégico la batalla del Moscova contribuyó a un debilitamiento aún mayor de la Gran Armée, y basándose en esto, los rusos la reivindican como una victoria. Una forma de poner de acuerdo a todo el mundo sería decir que los franceses ganaron la batalla del Moscova y que los rusos no perdieron la batalla de Borodino. Una victoria decepcionante para Napoleón, y tan costosa en vidas humanas. Sin embargo, la Guardia Imperial, la élite de la Gran Armée, había permanecido en la retaguardia. De modo que el sargento Bourgogne había vivido la batalla desde la distancia de forma distinta a muchos de sus compatriotas que, a diferencia de él, lucharon en primera línea. Napoleón, prudente, quizá demasiado prudente, no había querido correr el riesgo de debilitar su guardia imperial. Sin embargo, si hubiera lanzado a Bourgogne y a sus hombres al fragor de la batalla, la victoria podría haber sido más impactante. Podrían haberse salvado vidas. Los camaradas de Bourgogne quizá habrían vuelto a sus casas sanos y salvos. Y con ellos tantos héroes, soldados, oficiales, generales. Caulaincourt no olvidaría jamás aquel fatídico día. «Venceremos o me quitaré la vida», fueron las últimas palabras que me dirigió Auguste. Había encabezado la carga decisiva contra el gran reducto. Tuvo tiempo de disfrutarla antes de que una bala enemiga acabara con su vida. A ojos del emperador, Francia había perdido a uno de sus mejores oficiales. Yo había perdido a mi hermano. Tenía 35 años. Ayudadme. Ayudadme. Al final de la aciaga jornada se han disparado 120.000 balas de cañón y 300.000 cartuchos con un balance aterrador. Los rusos sufren 45.000 bajas entre muertos, heridos y desaparecidos, más de un tercio de sus efectivos. Napoleón, por su parte, ha perdido a 28.000 hombres. La hecatombe pone de manifiesto las limitaciones de los servicios sanitarios. Numerosos heridos agonizan en el campo de batalla sin recibir auxilio. En la Gran Armée hay solamente un médico y un farmacéutico por cada 600 soldados.
45 cirujanos tratan indistintamente a miles de víctimas de ambos bandos. En menos de 4 minutos se amputa una pierna. 10.000 heridos, cuyo tratamiento es imposible, serán depositados en los pueblos de los alrededores, donde la mayoría morirán. Napoleón espera reanudar las hostilidades al día siguiente, pero Kutuzov tiene otros planes. ¿Por qué Kutuzov no continuó la batalla al día siguiente como había prometido? Al final de la batalla había dado, en efecto, la orden de atacar a las tropas de Napoleón al día siguiente. Pero más tarde, esa misma noche, dio una orden completamente opuesta: replegarse. Lo más probable es que en ese ínterin recibiera información sobre las pérdidas del ejército ruso. Y las pérdidas eran terribles. En presencia de sus generales, Kutuzov sopesa los pros y los contras de una nueva batalla, y finalmente no tiene más remedio que admitir que sus tropas no se encuentran en condiciones de detener a Napoleón, y por lo tanto es más prudente conservarlas y darles tiempo para recuperarse. 420.000 soldados habían cruzado el río Niemen 3 meses antes, de los cuales solo quedan la mitad. Procedentes de Francia, España e Italia, habían recorrido más de 4.000 kilómetros, franqueando los Alpes o los Pirineos y atravesando Alemania, Polonia y la Rusia occidental. Y ahora piensan que podrán por fin descansar de sus fatigas. Napoleón sigue convencido de que la llegada de la Gran Armée a las puertas de Moscú será el golpe de gracia que obligará a Alejandro a negociar. Memorias del sargento Burgogne. Después de atravesar un gran bosque, por fin divisamos Moscú. En esos momentos uno se olvida de todo, de los peligros, de la fatiga, de los camaradas caídos. Ahora solo importa una cosa: el placer de entrar en la ciudad prometida. Pero Napoleón, que soñaba con una entrada triunfal como conquistador, igual que en Viena o Berlín, descubre que Moscú ha quedado desierta y que ninguna personalidad acudirá a entregarle las llaves de la ciudad. Solo 10.000 moscovitas de una población de 260.000 han permanecido en la capital porque carecían de los medios o de tiempo para escapar. Napoleón se instala en el Kremlin con su guardia y su servicio de intendencia. Sus generales ocupan las suntuosas residencias de los nobles. ¿Dónde están vuestras divisiones, Huguenot? Sire, han estallado incendios por toda la ciudad. Parece que es obra de los rusos. Ah, no lo creo. Esos bárbaros no están lo suficientemente locos como para desfigurar Moscú. No queda ninguna bomba contra incendios, se las han llevado todas. Bien, persiga a los incendiarios. Y que los ahorquen en el acto. Al principio se pensó que los incendios eran accidentales, provocados por soldados borrachos ocupados en festejar su primera noche en Moscú. Pon la pólvora junto a la estufa, haremos saltar todo por los aires. Pero pronto hay que rendirse a la evidencia. Los incendios no son accidentales. Decenas de incendiarios se han distribuido por la ciudad. ¿Quiénes son? ¿Y quién les ha dado la orden de participar en esta pira gigantesca? ¡Alto! ¡Capturadlos! ¿Hay alguien? Sargento, creo que hemos encontrado un tesoro. No te emociones, no te emociones. ¡Al suelo! Kutuzov había optado por abandonar Moscú para evitar una nueva confrontación y permitir así a su ejército reorganizarse. Ese fue el motivo por el cual el gobernador general de la ciudad, el conde Rostovchin, con las manos libres, había ordenado a los convictos de la justicia a quemar almacenes, depósitos de mercancías, palacios. No había que dejar nada al invasor. ¿Estáis bien? Sí, sargento. Memorias del sargento Burgogne.
En el momento de la explosión nos vimos muertos, aplastados bajo los escombros. Los rusos habían decidido que para destruirnos cualquier medio era bueno. ¿Está herido, sargento? No es nada. ¿Dónde estamos? Tendríamos que pasar la noche aquí. No eres lo bastante guapo, ni hueles lo suficientemente bien para dormir en un palacio. Sargento, venga a ver esto. Vaya. ¿Qué hacemos, sargento? Nos lo llevamos. ¡Cuidado! Todo está a punto de derrumbarse. Larguémonos. Vamos. El peligro está en todas partes. La gran armée de Napoleón ha caído en una trampa de fuego. Rodeado por las llamas y cegado por el humo, aún sueña, sin embargo, con la victoria.